Ángela, Buenos buenos días. días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Ángela. Muchas gracias a todos los que están conectados, los que siguen creyendo en estos procesos. Aquí estamos conectados a través de las redes. Muchas gracias a los que nos siguen por Facebook Live, por el Facebook también oficial de nuestro proceso de investigación. Igual nos siguen y están acá participando en la sala. Quiero recordar para aquellos que no estaban ayer que un podcast, el podcast, cuando nos invitan a un podcast ahorita por estos términos, el podcast es que todos estamos con la cámara abierta y es un espacio donde debemos tener muy buena conexión porque lo importante del podcast es que nos estemos mirando a los ojos, poder trabajar de acuerdo con la perspectiva. Y bueno, por las preguntas, también ayer nos decían, entonces, ¿qué es un workshop? Entonces, cuando hablamos de un workshop, estamos hablando de un taller en donde nos entrenamos o mejoramos nuestros conocimientos sobre algunos temas en especial. En este caso, pues nosotros estamos hablando de investigación formativa, estamos hablando de indagación, estamos hablando de mentoría y estamos hablando de práctica de investigación. Cuando hacemos prácticas de investigación nos referimos a todas las tareas que hace el investigador o la investigadora. ¿Cuáles son esas tareas? Esas tareas son recoger datos, esas tareas son leer el contexto, escribir, una serie de tareas, hacer informes, presentar los resultados en eventos, dar a conocer y discutir con la comunidad científica. Entonces, de todo esto hablamos. Y en particular, nosotros y nosotras, que somos profesores o nos estamos formando para hacerlo, entonces hablamos de cómo incorporamos tanto los resultados de investigación al aula de clase, como también cómo nosotros hacemos de nuestras prácticas asuntos investigativos, cómo formulamos problemas desde el aula y avanzamos en procesos colectivos. En ese sentido, me parece muy importante la interacción que vamos a tener con la profesora Patricia Valencia. Dime. Que se te escucha un poco ininterrumpido. Interrumpido. ¿Mejoró? ¿Mejora un poquito? ¿No será como el micrófono? Sí, a ver. Estas cuestiones técnicas tocadas todas así. ¿Ya mejoró un poco? Sí, un poco, sí. Sí, creo que mejoró, ¿cierto? ¿No se llama? Es que a veces se va un poquito, profe. Pero bueno, sigamos. Y si algo le decimos. Bueno, entonces estaba diciendo que la idea entonces hoy de la mano de la profesora Ángela, la profesora Ángela Patricia Valencia Salas, entonces es un poco ver cómo empezamos o miramos a hacer lecturas de contexto. Yo les quiero contar que la profesora Ángela ya es licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas de la Universidad Industrial Francisco José de Cali. Es especialista en matemática aplicada de la Universidad de Toledo
y magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es docente de planta vinculada a la Secretaría de Educación del Distrito y como pedagoga tiene experiencia en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas para la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y procesos de formación a maestros y maestras, participando como profesional de la Secretaría de Educación de Bogotá en la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Quiero contar que además es autora de diferentes materiales para abordar la cátedra en Bogotá y hace parte del equipo técnico nacional de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, en el área de infancia, juventud y adolescencia afrocolombiana. Me parece muy importante, algunos de estos materiales se los vamos a compartir, entonces yo les voy a compartir el libro, no solamente, digamos, la caja de herramientas para la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, sino también, pues, en particular el libro de Afromatemáticas. Entonces también quiero comentar que Ángela hace parte de la Fundación Rex Electua, que es la Fundación de Maestros y Maestros Profesionales de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ella fue coordinadora académica de Afroemprendedores, tiene un diplomado en emprendimiento social afrocolombiano para la construcción de paz territorial, liderado por la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Uniclaretianas, la Fundación FOR y FOR. Como investigadora posee varias publicaciones como son, y entonces aquí viene lo duro de esta Ángela trabajando estas matemáticas. Entonces ella tiene un trabajo sobre el continuo instruccionista, una construcción alternativa al continuo de Santos, etnomatemática africana, guía pedagógica de la caja de herramientas, que ya lo había dicho, y sus últimas publicaciones son discursos raciales históricos y su influencia en las prácticas de enseñanza de las matemáticas escolares asociadas a ellos en la revista latinoamericana de etnomatemáticas, ¿sí? Y prácticas racistas en la escuela, un análisis de las prácticas de maestros y maestras de matemáticas en la 15ª Conferencia Interamericana de Educación Matemática en el 2019. Ángela, muy bienvenida. En primer lugar, te felicito por este currículum. Realmente es bueno ver cómo desde tu licenciatura ha sido creciendo, avanzando y sobre todo aportando en la formación en la construcción de discursos y la formación de maestros y maestras en nuestro país. Entonces, te cedo el micrófono. Profe Marta, muchas gracias. Yo, digamos, antes de iniciar, agradecer a la Universidad Surcolombiana pues por la invitación. ¿No me oyen? Sí, sí te escucho. Ok, entonces es la profe Marta. Con de pronto en manos libres o los audífonos, profe. Agradecer pues al Centro de Investigación, al CIESE, pues por la invitación, a la profesora Marta Mosquera. Pues me siento yo como muy honrada por tener esa posibilidad de compartir con ustedes estos temas que en muchas situaciones se convierten marginales, digamos, son temas densos, son temas que generan tensión, y que casi siempre están ubicados al margen de los procesos de investigación en materia de educación. Entonces, pues no, muchísimas gracias, profe, por la invitación. Agradecerles pues también a las personas que están participando el día de hoy. La idea es que podamos como conversar un poco acerca bueno, uno de sus motivaciones e intereses para estar en este espacio, que sería como un primer momento, y luego contarles un poco de dónde nace mis intereses de investigación, cómo se empieza a conectar una cosa con la otra, para cerrar en la sesión que tenemos el 17, ya profundizando en algunos temas en particular,
con relación a la configuración de subjetividades de los maestros y las maestras desde un aspecto particular que es el que yo vengo trabajando ya hace algún tiempo frente a los temas raciales en la escuela. Entonces, pues no quisiera como escucharlas frente a cuáles fueron quizás esas motivaciones o ese interés en un primer momento para estar en este espacio hoy precisamente con ese título tan sugestivo que digo yo que siempre esa palabra racial, raza, racismo genera mucha tensión y que no son como cosas muy sencillas de conversar en los procesos de formación con maestros y maestras. Entonces ahí tienen el micrófono a su disposición, pueden abrirlo sin ningún inconveniente. Creo que no vemos muchos para levantar la manito, entonces yo creo que pueden tomarse la palabra y arrancar. Frente a esa motivación, o por qué están de pronto acá en este espacio, hoy 8 de la mañana. Bueno, a ver, ¿quién quiere participar? Estamos motivando aquí a nuestros asistentes. También los que dejen sus comentarios por el chat, y también los Facebook los podemos ver y se los podemos transmitir a Ángel. Entonces, una o dos personas que nos quieran como comentar. Sí, no muchas, una o dos está bien. Es que no quiero usar mis estrategias de maestra, de llamar la lista. Buenos días para todos, les habla la profe Audrey Natalia y el interés que me motiva a estar en este espacio de conversación, de reflexión, tiene que ver con una deuda a nivel teórico y también práctico que siento que he sentido en mis 5 años de ejercicio profesional, porque pienso que pues este tema de la cátedra de afrocolombianidad, que es un requisito en nuestras instituciones educativas, a veces algunos profes lo hemos asumido como un elemento que se chulea en el checklist de todas esas responsabilidades que tenemos, pero a veces nos hacen falta elementos más profundos para asumirlos en el quehacer educativo y poder realmente como generar esos espacios de reflexión con nuestros estudiantes más allá de la izada de bandera o más allá del taller ocasional. Profe Adri, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, otra participación. Bueno, ay, no voy a llamar lista entonces. No, Gloria. Muy buenos días. Es un gusto escucharla y contar con su participación en este espacio. Muy amable por acudir a este llamado y también este espacio que la profe Marta muy diligentemente ha logrado sacar adelante. Profe, uno siente que la deuda que tenemos en el conocimiento de la cátedra, o no hablemos de la cátedra, de la cultura afro, es muy grande, es un vacío que tenemos y por ello pienso que son como los contrastes que tenemos en este momento de los rechazos, de todavía permanecer esa mirada de exclusión hacia las poblaciones, porque si es el desconocimiento de todo lo que ha pasado con la situación de las comunidades negras, para unas negras, para otras afro. Entonces hay una confusión porque a veces uno dice, bueno, son culturas negras para la zona, para unas regiones del país que no se consideran que les digan afro, sino que les digan negras. Para otras es las comunidades afros. Entonces ahí también hasta ese lenguaje que a veces uno no sabe en cuál postura ubicarse, ¿no? Y la otra es que el compromiso que tenemos nosotros desde la escuela es muy grande
para hacer posible esta claridad. Me parece que los vacíos los tenemos mucho nosotros los maestros en ese sentido. La profe lo acababa de mencionar, la compañera que hablaba en un momento anterior, mencionaba cómo tenemos de vacíos y a veces pienso que más que una cátedra es hacer realidad la inclusión en la escuela, porque todo se queda con cátedras como si fueran remedios inmediatos y no más. Incluso la cátedra no es una mirada de exigencia investigativa ni nada, sino una cátedra, es como algún remedio. Me parece que a veces se queda en esa línea y los procesos de inclusión no pueden quedarse de esa manera, tienen que ser de mucho mayor impacto para poder transformar procesos. Entonces, me parece, profe, ¿cómo hacer posible que la escuela desde el preescolar empecemos a trabajar en pro de hacer posible esa realidad de la inclusión, pensar en la inclusión vista no solamente porque tuvimos también esa mirada que la inclusión era solamente limitada a la parte de necesidades educativas especiales, ¿no? Y entonces en algunos momentos sí hablamos de inclusión, pero por una necesidad educativa especial, que porque hay sordos, sí, nos quedamos en eso, pero resulta que la diversidad cultural que tenemos en nuestra institución educativa la desconocemos. Entonces por eso pienso yo que cómo hacer posible esto y pasar de la cátedra a que se convierta en una realidad, la vida de la escuela, desde el preescolar hasta la universidad, porque el problema no es solamente la base, sino todo el proceso educativo, por los mismos procesos históricos que hemos vivido en el país, también es cierto. Profe, gracias. Profe Gloria, muchas gracias por las intervenciones. Digamos que ahí nos arroja un panorama bastante interesante frente a la situación de la gente negra, de las personas afrocolombianas, raizales y palenqueras en el sistema educativo nacional. Digamos, podemos partir un poco de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Digamos que la cátedra nace en el marco pues de todas las luchas políticas del movimiento social afrocolombiano frente a la necesidad de hacer visible a la comunidad, pero también en ese ejercicio de mostrar cuáles son los aportes que ha tenido el pueblo negro a la construcción de este país. Hay un elemento que la profesora Gloria señala bastante importante que tiene que ver como con esos hechos históricos, básicamente esa construcción histórica del Estado, en las cuales los pueblos pertenecientes a los grupos étnicos no han hecho parte, ¿sí? Entonces, si uno mira la historia oficial de este país, digamos, sin olvidar los esfuerzos de los últimos años, la gente negra, la gente que pertenece a pueblos indígenas, digamos que no está muy clara en el panorama nacional. Eso por un lado, digamos. Y digamos, otra de las apuestas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es lograr que en las instituciones educativas, por lo menos, se conviertan en espacios libres de discriminación racial. Es una apuesta muy clara desde el sector educativo para disminuir los hechos de racismo y discriminación, no solamente en la escuela, sino en el país. Entonces, bueno, y Ángela, la profesora de matemáticas, ¿cómo resulta en todo este cuento? Entonces, les voy a contar un poco como la trayectoria, que yo creo que esos son elementos también absolutamente importantes cuando uno está haciendo investigación, ¿sí? Ese ejercicio de el pensarse la investigación como un elemento objetivo, claro, pero digamos, todo ese ejercicio de la emocionalidad, de la conexión, de la constitución, efectivamente como sujetos, hace que de una u otra forma uno empiece a perfilar los lugares de investigación y empiece a detallar cosas que quizás otras personas no logren ver. Entonces, les voy contando un poco, tengo una presentación pequeñita. La idea es que podamos conversar hoy y la sesión del 17 alrededor de estos temas. Bueno, ustedes me cuentan si lo van viendo. Estamos viendo la pantalla.
Listo, entonces ahí está, bueno, lo llamaba yo como discursos históricos raciales en la escuela, pero creo que en este elemento lo vamos a abordar más bien la otra sesión, en la sesión de profundización. Esto es un elemento importante, pensando un poco también en la intervención que tenía la profe Audrey y la profe Gloria frente a por qué de pronto no se está movilizando la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las escuelas, independientemente de la estructura, ¿sí? De pensarse como proyecto pedagógico, como un espacio particular, como un eje transversal a las diferentes asignaturas que digamos que son una de las apuestas que desde lo legal se proponen, porque quizás eso no está funcionando tan bien, ¿sí? Y yo creo que eso nos lleva a preguntarnos también quiénes son las personas que movilizan eso en la escuela, ¿cierto? Somos nosotros, somos los maestros y las maestras que hemos sido constituidos, configurados con un sistema de creencias que determina nuestras subjetividades también y que hace que eso tenga un efecto en particular en las prácticas pedagógicas. Entonces hay como dos preguntas que quisiera como que estuviéramos pendientes a lo largo como de la conversación, y es cómo se configuran las subjetividades de nosotros como maestros y maestras, y esas subjetividades, ¿cierto?, tienen un impacto. Entonces, ¿cuáles son esos impactos en las prácticas pedagógicas de cómo nosotros y nosotras hemos sido configurados? Entonces, la idea de hoy es como que revisemos a partir como de mi experiencia, desde el quién soy yo, de ahí cómo emergen unos intereses de investigación y unas cosas muy particulares en el proceso de investigación en materia de fenómenos raciales en la escuela. Y, bueno, después les muestro quiénes son ellos y ellas. Y la segunda parte de la idea sí es que profundicemos un poco, que sería la sesión del 17, esos elementos fundamentales para comprender esos fenómenos al interior de la escuela, esos ejercicios desde lo histórico, y toda esa reconstrucción genealógica y arqueológica de varias categorías, y eso cómo se manifiesta en prácticas racistas al interior de la escuela. Y bueno, y como todo no es un panorama así triste ni decadente de la escuela, pues que sí hay un montón de cosas que podemos hacer para empezar a modificar esas cosas. Está la propuesta desde la etnomatemática, pero también hay una propuesta clara frente a cómo implementamos la CEA, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y cómo quizás la construcción de semilleros de investigación nos pueden ayudar un poco a mitigar esas cosas no tan chéveres que circulan al interior de la escuela. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Me autorreconozco como una mujer negra afrocolombiana. Mi padre es de Timbiquí, del Cauca, y mi mamá es una mujer tolimense. Se encuentran acá en Bogotá, tienen 2 bellas hijas, ¿sí? Entonces, mi hermanita, ella es contadora, y bueno, yo, que soy la profe de matemáticas, digamos que yo resulto estudiando matemáticas por diferentes razones. Yo estaba como entre sociales y matemáticas cuando me presenté a la distrital, y el criterio era que parecía que uno era más pilo desde matemáticas que desde sociales. Entonces, ahí va un elemento que quiero que quede como muy sobre la mesa. Luego, digamos, como en mi proceso de formación como maestra de matemáticas, siempre ha habido como y yo creo que eso, espero que haya cambiado. Yo hace mucho tiempo hice la licenciatura, hace como 10 años hice la licenciatura, y siempre hay un énfasis absolutamente fuerte como en los aspectos disciplinares, ¿no? Entonces, frente a la cantidad y la densidad y la fortaleza en cuanto al conocimiento matemático que tendríamos que tener nosotros como maestros y maestras, y en ese sentido, cuando finalizo, digamos, la licenciatura, digo, ay, no sé las matemáticas suficientes para enseñar, entonces voy a hacerme una especialización en matemática aplicada, para aprender más matemáticas. Listo. Mientras estaba yo como en ese proceso de formación, por X y razón, me vinculo a un trabajo comunitario como parte del proceso organizativo afrocolombiano acá en la ciudad de Bogotá, que tenía que ver con acompañar los procesos de formación de adultos, específicamente afrocolombianos, en diferentes localidades de la ciudad, que no habían terminado su primaria y su bachillerato por múltiples razones, y eso lo hacíamos los fines de semana,
¿sí? Esa apuesta tenía una apuesta muy clara frente también a que esos espacios de formación en básica y en media tuvieran un componente en materia de autorreconocimiento, ¿sí? Estábamos en Suba, en Cazuca, que eso es una localidad, bueno, una comuna del municipio de Soacha, y en otra comunidad, otro barrio del municipio de Soacha que se llama Altos de la Florida. ¿Listo? Entonces ahí empieza un poco como el contacto en materia de educación. Posteriormente, en esa yo estaba terminando la especialización, y entonces yo feliz porque sabía más matemáticas y demás. Más adelante, la Secretaría de Educación lanza una convocatoria para profesionales en educación que hayan tenido experiencia en trabajo con grupos étnicos en Bogotá para acompañar la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las instituciones educativas de la ciudad. Entonces, bueno, me presenté a la convocatoria, pasé, en esa época estaba yo trabajando en un colegio privado en Chía, salí y empecé a trabajar con Secretaría de Educación en ese ejercicio de implementación de cátedra. Y ese ejercicio de implementación de cátedra que digamos que implicó buscar, implicó investigar, implicó el contacto directo en materia de formación con los maestros y maestras de Bogotá en tema de cátedra de estudios afrocolombianos. Hago el énfasis en Bogotá porque, bueno, uno es el lugar donde yo me muevo, pero dos, porque hay un contexto multicultural muy particular. Si la población mayoritaria en la ciudad de Bogotá es, digamos, es población no étnica, ¿sí? Y estos temas, cuando ingresan en la escuela, generan bastante tensión. Y vayamos pensando por qué genera tensión. Yo recuerdo que alguna vez en un trabajo, en un colegio, entonces dije, bueno, vaya profe, con un rector, es que podamos acompañar el proceso de implementación de cátedra en el colegio, buscar un grupo focal y bueno y demás. Entonces decía, bueno, pero si vamos a hacer cátedra de estudios afrocolombianos, pues también necesitamos una cátedra para nosotros, los mestizos, nosotros que hemos sido invisibilizados durante todo el proceso de formación. Y bueno, en fin, como comentarios de ese tipo, que hace que uno, digamos, empiece a pensar sobre cosas, es decir, ¿por qué es tan grande la resistencia de este tipo de temas en las escuelas? ¿Sí? Porque pareciera que cuando uno habla de estos temas implicaría borrar otro tipo de cosas, cosa que no es así. Pero bueno, digamos que son una serie de tensiones que van emergiendo cuando empieza uno como a movilizar esto en las escuelas. Posteriormente, bueno, se finaliza el proceso de acompañamiento, la idea era como poder dejar una capacidad instalada, unos proyectos moviéndose en la escuela. Eso es absolutamente tenso porque implica una formación a maestros y maestras en temas particulares, no solamente en cátedra, es decir, en quién es la gente afrocolombiana en el país, en dónde se encuentra ubicada en términos demográficos, su constitución en términos históricos, sino que hay unos fenómenos también asociados al color de la piel de la gente negra afrocolombiana que suceden en la escuela y que la escuela no quiere reconocer. Cuando uno pone estos temas en la escuela, digamos que se vuelve un poco más compleja la situación. En el proceso de implementación, entonces, aparece por ahí en mi radar, porque pues la red lleva tiempo trabajando, la red de maestros, maestras y profesionales, la red del EGUA, que es una red que acá en Bogotá, y tenemos un nodo en Cauca, dedicados a el trabajo en cátedra de estudios afrocolombianos, desde las experiencias pedagógicas de los maestros y de las maestras. Entonces hay profes desde el español y literatura que trabajan cátedras, de ciencias naturales que trabajan cátedras, de las ciencias sociales que trabajan cátedra, que eso también nos muestra un panorama de la diversidad de implementación del proceso. Y por otro lado, bueno, como les decía, pues yo ya venía acompañando algunas cosas desde el proceso organizativo. Esto en resumen para decir que yo no era ajena al tema de lo racial. Yo tenía claro más o menos cómo operaba el tema del racismo y la discriminación racial en la escuela, y que digamos que no era fácil que se me pasara por alto una serie de cosas. Posteriormente, entonces, se finaliza el proyecto de implementación de cátedra y quedó nombrada en el distrito como maestra. Y en mi primer año de maestra ahí pasa lo siguiente.
Estoy yo en una clase de matemáticas, fueron en 2 clases. En una estaba explicando yo cómo ubicar números racionales en la recta numérica. Y la otra, bueno, no recuerdo la otra, que era lo que yo estaba explicando. ¿Qué pasó justo en esas dos clases? Después de explicar, dejé como unos ejercicios. Usualmente yo lo que hago es que recibo un número determinado de cuadernos, voy revisando. Cuando voy yo a pasar las notas a mi planilla, digamos, en la primera situación habían 2 personas que se sacaron 10, ¿sí? Entonces paso el primer 10 sin ningún tipo de problema. Y el segundo 10 me pregunto, ¿cómo ve? Y tal persona se sacó 10. Y yo pensaba y miraba, yo decía, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Pasé mi nota tranquilamente. La siguiente sesión, digamos, la otra situación que se presentó, entonces eran 3 niños, 3 de ellos tenían su 10 en un trabajo, que no recuerdo cuál era. Cuando paso sus notas, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Paso la nota del primero sin ningún inconveniente. La nota del segundo me pregunto si él sí habría podido hacer los ejercicios para sacarse ese 10, si no se había copiado. Y el tercero pasé la nota sin ningún inconveniente. Luego, cuando me pongo como a hacer la reflexión, digamos, como por qué, bueno, en ese momento yo también estaba haciendo la maestría en la pedagógica, me pregunto por qué dudé precisamente de esas 2 personas cuando pasé la nota y no de las otras, a las que sin ningún tipo de inconveniente pasé la nota. Sucede que esas 2 personas era una niña afro y el niño era un niño afro, ¿sí? Digamos, eso a mí me deja absolutamente como en shock, noqueada, porque digamos que sí me permite ver lo profundo del tema racial en la escuela. Y lo profundo no es un acto, digamos, de violencia muy puntual, sino un acto que va referido precisamente a mis concepciones frente a las capacidades que tienen los niños y las niñas frente a un área de conocimiento privilegiada que son las matemáticas. Entonces ahí comienza todo, digamos, como toda esta historia. ¿Qué es lo más denso? Que digamos que yo me reconozco como mujer negra, ¿cierto? Que yo hago parte del proceso organizativo, que yo vengo durante mucho tiempo trabajando sobre eso y que uno podría pensar que está ajeno a ese tipo de situaciones en la escuela. Bueno, y ahí comienza como todo el interés de investigación. Entonces hay como 4 grandes temas a los que, digamos, que me dedico, y es observar cómo opera el racismo en la escuela, eso cómo se manifiesta en las prácticas pedagógicas, específicamente en la clase de matemáticas, pues porque es mi área de formación, es el lugar como donde tengo focalizada como la observación, y como algunos elementos de la etnomatemática, ¿sí? Como línea de investigación de la educación matemática, y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos puede pronto movilizar algunas de estas reflexiones de modo positivo al interior de la escuela. Y pues eso me envía a revisar la investigación sobre cómo es que nos configuramos nosotros como maestros y maestras, es decir, todo ese sistema de creencias, ¿cierto? En este caso desde lo étnico, racial, capacidades que tú les asignas a los niños y a las niñas, esas habilidades que tú consideras que tienen los niños y las niñas, ¿cierto? Que están absolutamente mediadas por prejuicios y estereotipos, afectan directamente la práctica pedagógica, ¿sí? Afectan, en este caso, hablo de mi ejemplo, los modos de evaluar a los niños y a las niñas, ¿cierto? Entonces, que son cosas que uno no se piensa, ¿cierto? Hablábamos alguna vez con alguien frente a cómo de pronto el estar pensando que los niños y las niñas afro tienen capacidades excepcionales para el arte, para la danza, para la música. Normalizamos permanentemente su bajo rendimiento en áreas del conocimiento como son un poco más duras,
la física, la matemática, la química, y no hacemos mucho por mejorar sus desempeños. Son cosas como que empiezan a circular como en la cabeza frente a esa experiencia, digamos, muy personal con los niños y las niñas de mi institución educativa. Eso no es gratis, digamos, hay unas construcciones de tipo histórico, y con las matemáticas es una cosa impresionante. En la sesión del 17 les mostraré un poco cómo todo el grupo de ilustrados en este país abiertamente manifestaban las pocas capacidades que tenía la gente negra y la gente indígena, y que eso influía de manera negativa en el desarrollo del país, como esa mancha negra, ¿sí?, como lo llaman ellos, y ese origen indígena hacía que Colombia, ¿sí?, no alcanzara un nivel de desarrollo tal como el que pasaba en países donde la herencia negra había desaparecido. Argentina es un ejemplo de ello. Y esa cosa ha venido permaneciendo, digamos, de modo muy particular, pero ha venido, digamos, permaneciendo en el tiempo. ¿Y qué es lo que hace que, por ejemplo, encontremos, que es otra fase como en la investigación, relaciones entre los niños y las niñas que están remitiendo permanentemente, ahora me acordaba de la profesora Gloria, a los maestros y las maestras de inclusión, a las profes que hacen como ese apoyo a la discapacidad de niños y niñas que pertenecen a grupos étnicos? Hemos encontrado que niños y niñas de pueblos indígenas son remitidos constantemente a apoyo escolar porque asumen los profes que tienen algún tipo de discapacidad. Y lo mismo sucede con los niños y las niñas afro, que es una cosa que estamos como revisando frente a esa relación que existe entre el tema de capacidades y pertenencia a un grupo étnico en particular. Insisto, las instituciones, en este caso la escuela, que es como el lugar que nos llama, ¿sí?, el lugar donde estamos haciendo la observación, son lugares que, digamos, que mantienen ese sistema de creencias de una u otra manera, y siento que nuestra apuesta ahí es empezar a revisar cómo es que estamos manteniendo ese sistema de creencias, cómo el sistema de creencias que tenemos desde lo individual, ¿cierto?, incide de forma positiva o negativa en esos procesos de formación con los niños y las niñas, y dejar de pensar que nosotros como los maestros somos unos sujetos divinos y desprovistos de todo, que yo también siento que es una cosa que a veces nos sucede, y es ese miedo a reconocer que tenemos un montón de cosas complejas, producto pues de una construcción histórica, y que tenemos la tarea pues de empezar a transformar, ¿sí? Que eso no nos hace mala persona tampoco, ¿no? Como los profesores son unos horribles, pues no, ¿sí? Pero digamos que nosotros tenemos una gran tarea distinta a los demás en esta sociedad, y es porque estamos encargados de trabajar, por llamarlo de alguna manera, con niños, niñas y adolescentes que merecen lugares seguros, por lo menos que la escuela sea un lugar seguro para poder ser y estar. Eso nos envía pues a pensarnos esas prácticas reflexivas, unas prácticas transformadoras que quiero que revisemos entonces en la sesión del 17. Esta es una foto del semillero de investigación que teníamos, teníamos porque pues la pandemia pausó varias cosas en el colegio donde yo estoy. Digamos que si ese ejercicio tan juicioso que nos ha enseñado la sociedad para clasificar a la gente por colores, podrán darse cuenta que hay muchos niños y niñas afrocolombianos, ¿sí? Varios niños y niñas que en el ejercicio de autorreconocimiento se autorreconocen como indígenas, y algunos otros invitados por su parche de amigos empezaron a asistir al espacio. De eso, insisto, hablaremos como el 17. Y en el 17 hablaremos pues como qué podemos hacer desde la escuela y mostrarles unas cosas supremamente densas, complejas que aparecen en el ejercicio de la investigación, que tiene que ver con ese entendimiento del fenómeno, ¿sí? Cómo se comprende el fenómeno del racismo y la discriminación racial en la escuela,
cómo para poder entender el fenómeno necesitamos acercarnos de manera histórica y escarbar y revisar sobre categorías fundamentales como la raza, como el racismo, la categoría misma de la escuela, ¿sí? Cómo la gente indígena y la gente negra fue accediendo al sistema, que eso también logra explicar las grandes desigualdades en materia de educación, 100 años de diferencia entre los unos y los otros, y eso de qué manera incide o no en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, y pues sin duda alguna, cómo se manifiesta eso como en la escuela. Esta es una cosa que, digamos, es una fotografía que nos envía un mensaje absolutamente fuerte. Ese fue un ejercicio que hicimos en el semillero, de construir una bitácora, y se les solicitó a los niños y a las niñas que escribieran una frase que los identificara. Y les dejo acá la frase que deja Soto en su bitácora de la libertad, ¿sí? Negro, pero no ratero. Eso dice absolutamente mucho sobre la construcción que él tiene de su ser como sujeto negro y también cómo cree que la sociedad ve a la gente negra. Hablo de Bogotá. ¿Listo? Creo que acá voy dejando. No sé si... eso como dejar de compartir. Y no sé cómo salirme de acá. Listo. Yo creo que ya dejé de compartir. Quería como compartir la experiencia y pues invitarlos a que trabajemos un montón en 8 días. Por ahí acá hay una manito levantada, la profe Gloria. Sí, profe, qué interesante, me pareció muy bueno esos aportes que nos hace para la reflexión. Pienso que son más reflexiones para cuestionar un poco lo que está pasando con esta postura frente al desarrollo de la cátedra de la afrocolombianidad. Y la otra parte, que es el desconocimiento, estaba que buscaba la palabra que no dijera de mestizaje. Una palabra, porque el mestizaje es una palabra colonizada, ¿no? Hace parte de los términos utilizados para excluirnos socialmente también y decirnos que como somos pueblos mestizos, entonces también se debe a eso el atraso social. Entonces, pero si nosotros nos leyéramos, no solamente podríamos decir que hoy abordar la cátedra de la afrocolombianidad no es solamente por conocer a la población negra, sino cuánto nosotros tenemos de la cultura negra en nuestra sangre también. Cuánta gente, cuántos de nosotros tenemos por allá, porque el proceso ¿cómo digo?, de expansión de la población en el territorio fue muy grande, y entonces se dieron unas mezclas con poblaciones indígenas también. Entonces muchos tenemos una herencia que tendríamos que empezar a descubrir que tenemos nosotros de la cultura afro en nuestras venas, y eso nos acercaría un poquito más a entendernos y a ser menos excluyentes. Y eso también la otra parte, porque es que a veces porque en la escuela no se ven niños negros, no se aborda la cátedra de la afrocolombianidad. Solamente si los hay. Me parece que allí también esa es otra lectura. Entonces, por eso impacta que si llega alguien negro, un maestro, alguna persona negra, inmediatamente se convierte como en el punto de observación. Como si de pronto entre los mismos que estamos allí no existiera ningún elemento que nos hace pertenecer también y nos acerca más a la raza negra. Claro, hay eso que su merced señala, profe, es una cosa que nos hace pensar qué tan racializada está la escuela, ¿sí? Yo hablo, insisto, siempre como desde mi experiencia, y es muy curioso como, por ejemplo, los compañeros le dicen como, no sé, tienen alguna dificultad con algún niño afro, entonces le dicen como, profe, venga, usted hable con él. Es que yo no sé cómo decirle yo, pero es que no son unos extraterrestres ni muchos raros. Usted les dice, como les dice a los demás niños, no, pero habla tú con él, pero habla tú con ella. Y es como, eso es como una cosa muy simple, ¿cierto? Pero hay unas cosas mucho más profundas, y frente a quién tiene que hacer la cátedra. Entonces, si usted encuentra al profe afro en el colegio, pues a él se la bota, ¿cierto? Y si es de sociales, pues mejor, ¿no? Eso como por un lado.
o el argumento que efectivamente al no haber población étnica en la institución educativa, pues eso no se hace. Reiterar que es es una cosa que tienen que hacer todas las instituciones educativas del país, desde el nivel preescolar hasta el nivel de educación superior. ¿Cómo? Pues digamos que en eso está la riqueza de nuestro ejercicio como maestros y maestras. Yo, por ejemplo, con los chicos tenemos el semillero, ¿sí? El semillero de investigación, pero teníamos el Museo de la Memoria, y en el Museo de la Memoria también trabajábamos, digamos, bastante componentes con relación a lo étnico, pero yo desde la clase de matemáticas también hago un trabajo frente a lo étnico, a los aportes de la gente negra en las matemáticas, no necesariamente afrocolombianas, digamos, sino de la diáspora negra alrededor del mundo, que eso es absolutamente fundamental, no solo para los niños y las niñas afro que se encuentran en el aula de clase, porque encuentran unos referentes distintos, ¿cierto? Porque es que todo eso hace parte de la construcción identitaria de esos niños y de esas niñas, ¿sí? Es lograr que por lo menos en la escuela se logre reconocer su pertenencia étnico-racial de un modo distinto. Sigo pensando en la fotografía que les acabo de mostrar de Soto, ¿no? Lo denso de esa frase que lo identifica, que dice negro pero no ratero, ¿sí? Entonces uno dice, pues pucha, un niño de sexto que ponga eso ahí como una frase que lo identifica, tiene que sacudir a la escuela, ¿sí? Tiene que enviarnos un mensaje sobre que hay una serie de cosas que no están funcionando de la mejor manera. Claro, la escuela no es la salvadora, pero siento que esos momentos en los que están ellos y ellas ahí, pues tendría que por lo menos brindarle un espacio absolutamente distinto. Situaciones tan complejas como las hablaba yo que ya con la profe Marta, es muy complejo, digamos, o no sé cómo hace la gente, ¿sí? Cuando en el aula de clase se presentan situaciones de discriminación racial particulares, ¿sí? Comentarios absolutamente racistas, chistes racistas, cómo seguir uno explicando, no sé, un caso de factorización, cuando ese tipo de cosas están sucediendo en el aula, ¿sí? Que es como una de las grandes fallas, y es uno de los llamados que hacían los niños y las niñas cuando trabajamos, y es, ese tipo de cosas no pueden pasar, y si pasan uno tiene que detener su clase, hacer la observación, hacer el llamado de atención pertinente y decirle a ese niño y a esa niña que eso es un acto racista y que eso no puede suceder en la escuela, porque pues también muchos de los niños y las niñas pues no tienen muy claro eso como, o sea, sé que lo hacen, pero creo que nunca nadie les ha dicho que eso es un acto racista. Entonces, pues son muchas cosas que la escuela tiene que discutir. Esto hablamos con la profe también, Marta, como esos... O sea, nos podemos quedar acá años hablando de cómo eso empieza a configurar los discursos, por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas, pero también qué cositas podemos hacer para empezar a disminuir, pero cuál es la apuesta específica de cátedra. Son como varios horizontes para, insisto, generar como espacios seguros a los niños y las niñas afro y de pueblos indígenas que se encuentran en el sistema educativo. Y un trabajo personal, ¿no? Con los maestros y las maestras. Yo creo que desde que uno no haga como profe la reflexión frente a la necesidad de esos espacios, es muy complejo mover esas otras prácticas en la escuela. Pues porque somos nosotros quienes finalmente decidimos si lo hacemos o no. Si al profe no le parece pertinente y no cree que eso es necesario y eso de hablar de negros para qué, pues nunca lo va a hacer. Porque es claro que nosotros dentro del aula hacemos lo que queremos hacer, ¿cierto? Eso. Gracias, profesora Ángela. Muy bien, profe Ángela, por toda la reflexión, pero sobre todo por como esta tarea que nos deja. No seguramente en la sesión de hoy en 8, y a lo largo de la semana en la interacción a través del tablet tendremos como la ocasión de seguir ahondando en estos temas.
Me parece también importante traer en cuenta o hacer caer en cuenta que no se trata solamente de la cátedra de estudios afrocolombianos, como tú lo decías. Aquí en el Huila, particularmente, tenemos lo que tiene que ver con la cátedra de la universidad, la cátedra agustiniana. Ahorita, por ejemplo, nos debatimos sobre la ley de enseñanza de la historia. Entonces, son unas responsabilidades con las que tenemos que estar jugando todos los maestros desde el ángulo en donde estén. Pienso que para la reflexión también hay cosas bien importantes y es el hecho de cómo innovamos en esta aula trayendo esta parte, digamos, este tipo de discurso y cómo vamos haciendo pertinentes los procesos de investigación en el aula, cómo vamos haciendo que esto que vivimos en el aula realmente nos configure y nos ayude a formar como mejores ciudadanos, ¿sí? Entonces, creo que por ahí va la reflexión. No sé si de pronto alguien quiere decir algo más o ya para cerrar, Ángela, querida, las 2 o 3 preguntas de reflexión y le vamos dando paso al doctor Marcel, que ya lo tenemos por aquí en el público. Vale, no, yo quería lanzar una sola pregunta que fue la que les mostré hace un rato con la presentación y es, digamos, esos impactos de nuestras subjetividades en las prácticas pedagógicas. Es decir, que de lo que somos tiene una incidencia directa en la práctica pedagógica. Y yo siento que ese es un escenario fundamental para ir ampliando ese conjunto de estudios y investigaciones alrededor de las dinámicas sociales al interior de la escuela, que creo que eso hace falta. Tenemos un montón de investigaciones sobre cómo enseñar los números fraccionarios, los números enteros, de proporcionalidad, pero cuando uno está en una situación en clase, así en particular, queda uno desarmado y no sabe qué hacer. Y yo creo que ahí es donde nos toca empezar a mover y a pensarnos cositas en materia de investigación en educación. Gracias Ángela, de verdad que sí. Hola, esto muy interesante este workshop. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto.